Dios te bendiga, aquí estamos nuevamente en Verdades Bíblicas y hoy el tema que tocaremos: ¿puede el bautismo en agua salvarnos? ¿Qué crees tú? Pues la respuesta es no. El bautismo en agua no nos salva, pero hay quienes enseñan que es necesario bautizarse para poder recibir el perdón de nuestros pecados, que es necesario el bautismo en agua. Existen por lo menos siete diferentes bautismos que nos habla la Biblia. El resultado de esto es que cada vez que alguien oye o lee acerca del bautismo, automáticamente piensa que debe significar el bautismo en agua. Veamos uno de los textos que utilizan para querer demostrar que el bautismo en agua produce el perdón de pecados. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Agarran este verso, agarran otro verso por allá, como Marcos 16:16, y agarran otros versículos y son sacados de contexto para poder enseñar o para poder demostrar que el bautismo en agua produce perdón de pecados. Pero yo no tomaré un versículo para demostrar lo contrario, sino que agarraré el contexto de la Biblia, la cosmovisión de la Biblia, para enseñar que el bautismo en agua no nos salva. No debemos de fundamentarnos en un versículo, sino que debemos de ver todo el contexto. Debemos de considerar la Biblia, qué es lo que nos está enseñando. Porque la palabra de Dios no se contradice. Erróneamente llegan a la conclusión de que uno debe ser sumergido en agua para ser salvo, puesto que el verso dice que uno debe bautizarse para recibir el perdón de Dios. Veamos dos versículos atrás, en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le responde: arrepentíos. Y luego le dice, cuando dice arrepentíos, hay un punto y coma, y dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra compungeron? Bueno, significa desolado, consternado, melancólico, dolorido. Puede relacionarse con la tristeza también. Desmenucemos este versículo 2:38. Y el primer punto que dice es: arrepentíos. ¿Y qué significa arrepentíos? Significa un cambio de actitud y mente y de propósito que hace volver al hombre de su pecado a Dios. Dice que debe haber un cambio de actitud y de mente. Este cambio abarca mucho más que el simple temor a las consecuencias del juicio de Dios. O sea, no debe ser que por el juicio de Dios debe haber un cambio en tu vida. El arrepentimiento debe ser genuino y considera que debes abandonar la maldad del pecado y abrazar a la persona y a la obra de Cristo. Si alguien que está adulterando, que deje de adulterar. Si alguien que está robando, que deje de robar. Pedro exhorta a los creyentes al arrepentimiento. Por lo contrario, sería imposible experimentar una verdadera conversión. Si no hay un arrepentimiento genuino, es imposible experimentar una verdadera conversión. Miremos lo que dice Hechos 3:19. Así que
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y para que vengan a la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 11:18. Entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Luego miremos el otro punto donde dice, luego les dice, y bautícense. Primero les dice arrepentimiento y luego les dice, bautícense. El significado literal de esta expresión es ser sumergido o inmerso en agua, pero hemos de recordar también dónde está Pedro en este momento. Pedro está en el templo. Pedro está en el templo. Y unos días atrás, Pedro había estado con Jesucristo y Pedro por obediencia, mandó a los judíos, a los que escucharon la palabra de Dios, a que se bautizaran. Donde de Mateo 28:19 nos manda a que vayan y bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro está obedeciendo. Incitó a las personas a que se arrepientan y vuelvan al Señor para salvación, a identificarse con su muerte, sepultura y resurrección mediante las aguas del bautismo. Dice incitó, significa hacer algo con rapidez. O sea, los incitó a que se bauticen. No es como hoy en día, antes no es como hoy en día, que algunos están hasta 3 semanas, 4 semanas dando una charla de bautismo para poder bautizarlas. En aquellos tiempos no. En aquellos tiempos se arrepentían, recibían el perdón de pecados, eran sellados por el Espíritu Santo y luego los mandaban a bautizarse. Hoy no, reciben charla o a veces tarda 1 mes, 2 meses, a veces hasta 1 año para bautizarlos. Recordemos que el bautismo es un mandato de Dios, pero hay que aprender a diferenciarlos. Que nos manda a bautizarnos. Es un mandato de Dios y debemos de obedecernos, pero hay que separarnos. Hay que separarlo en el punto que el bautismo en agua no nos salva. Mira Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de pecados. Remisión significa para perdón de pecados. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice, para que reciban por la fe que es en mí. Efesios 2:8-9 nos dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros somos salvos por fe. Romanos 10:10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otro versículo sacado fuera de contexto, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero los que enseñan sobre esta doctrina del bautismo en agua solo se quedan con la primera parte, donde dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el mismo Marcos está enseñando, enseña que el bautismo no salva, porque los perdidos
son condenados por su incredulidad, no por haber sido bautizados. El verso nos dice, mas el que no creyere será condenado. Es por la incredulidad del hombre que son condenados. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, a medida que los creyentes son inmersos por Cristo en el Espíritu Santo. Cristo es el que bautiza. Queremos darle un poco más de contexto a este versículo, Mateo 3:11. Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, decía Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es el que nos limpia. Cuando nosotros somos sellados, somos apartados para Cristo, no es el bautismo en agua que limpia. El bautismo en agua no limpia. Es como un tipo, como nosotros representa la muerte de Cristo. La persona es inmersa en agua y luego sacada. Es como cuando Cristo murió y resucitó. Parte del bautismo en agua es también cuando nosotros le estamos diciendo a la congregación que pertenecemos a Cristo. Estamos confesando que somos hijos de Dios. Tito 3:5 nos dice, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Quiero que escuche bien esta parte que dice que no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dice que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación. ¿En quién? En el Espíritu Santo. También en Hechos 2:38 nos dice el don del Espíritu Santo. Dice que recibiremos el don del Espíritu Santo. Notemos que dice el don del Espíritu Santo. Si uno necesitara el bautismo por agua para ser salvo o para recibir el Espíritu Santo, ni la salvación ni el Espíritu Santo sería un don de Dios, sino que sería una obra. Y la palabra nos enseña que no vamos a ser salvos por obras. Romanos 4:5, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El ladrón en la cruz no bajó para bautizarse, sino que el Hijo de Jesucristo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente la fe en Cristo Jesús, solamente creer en ese sacrificio que Él nos hizo, solamente su sangre nos salva. De ahí nada de lo que tú hagas te puede salvar. De lo que escuchaste hoy, ¿qué fue lo que te habló? ¿O qué debes de cambiar? Me gustaría que te suscribieras a nuestro canal de Verdades Bíblicas y puedas dejarme un comentario. Le das suscribirte y le das a la campanita y le das a todas para que puedas recibir todos los mensajes. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima Verdades Bíblicas.